y le decía también a Raúl, recordando el día que Bergoglio pasa a ser el Papa Francisco, ¿no? Estábamos acá en la radio, estaba en la columna también Jorge, que tenía aquí en el programa, y me acuerdo que nosotros salimos, bla, 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 anda para acá y para el otro lado, sobre el Papa, y lo veíamos calladito, Jorge, calladito, que no decía nada, nos veía como, éramos como la película esa, ¿viste? De los simios que están ahí hablando, parecíamos eso nosotros, ¿no? Somos. Somos. Y en un momento determinado empieza el análisis de Jorge y hace una división entre lo que era Bergoglio, o lo que había en la responsabilidad de Bergoglio como cura, sacerdote, obispo, y lo que tenía que ver con el lugar que iba a ocupar o que estaba por ocupar en ese momento. Y nos cerró, iba a decir los Jade, pero no, con la calidad que tiene Jorge siempre para los análisis. Así que lo llamamos por teléfono para charlar un ratito con Jorge, y en este día, que es, bueno, la verdad, traído la noticia de la muerte del Papa Francisco, ha opacado casi todo lo que ha sucedido a nivel mundial, y lo molestábamos un ratito. Jorge, acá está Marucha, Don Light Calfunation, y quien te habla, que Tete Custaró, para hablar en el día de hoy. Te vamos a dejar hablar a vos, ¿eh? Te vamos a dejar hablar a vos. Igual, córtenme. Hasta las 18 tenemos tiempo. No, nosotros no te vamos a estar lastimando. ¿Cómo te vamos a lastimar? No, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien, bienvenido. ¿Cómo llevan? Gracias. ¿Cómo llevan ustedes este día tan distinto que nos toca, no? ¿Cómo lo llevan ahí en la radio? Nosotros, me pasa que nosotros, por lo menos en la aristocracia, lo llevamos con expectativa, ¿no? Yo estuve leyendo mucho a la mañana, tratando de entender, como la religión me es en un punto muy familiar, porque crecí en una educación religiosa, y en otro punto, bueno, también esto que hablábamos hoy, que decíamos con Mauro, de la parte más gorilonga, no, gorilonga no, justamente no, pero una cosa que decía hoy a la tarde era cómo se invirtió cuando se convirtió en papa, ¿no? La crítica de la izquierda y la derecha, cómo hicieron como truc, al revés, algo pasó en el medio, que empezó a cobrar otro valor, ¿no? Sobre todo, me refiero, por lo menos en Argentina. Eso es como lo único que alcancé un poco a analizar o a entender yo de todo lo que estuve leyendo, con lo poco que también tenía de cercanía, ¿no? Con el papa, con su figura. No sé si Sí, yo en aquel momento, en aquella charla radiofónica, justo en el día o al día siguiente que había sido elegido papa, esbocé una especie de título, ¿no? Para la nota. Bergoglio no es Francisco, o a la inversa. Cuidado que Francisco no es Bergoglio. ¿En qué sentido? Que pasaba a ser de arzobispo de la capital de acá de la Argentina, figura política importante, inclusive una figura política que había estado en algunos momentos con ciertas asperezas con el gobierno en ese entonces de Cristina Fernández, pero pasaba a ser no solo el jefe de la Iglesia Católica a nivel universal, sino que pasaba a ser una de las figuras políticas distintas en ese ambiente de la entrada ya a la segunda década del siglo XXI. Un hombre argentino con una vieja experiencia, una gran experiencia en el campo católico popular, con un prestigio muy bien ganado, más allá de algunas cuestiones que suscitaron muchas críticas respecto de qué había pasado, cómo había sido su rol durante la dictadura ante un caso concreto de algunos curas que habían sido maltratados, obviamente, que habían sido castigados por semejante dictadura, y una diatriba muy fuerte con un periodista que sabe mucho de historia, de política y de la Iglesia, más allá de que coincidamos o no necesariamente con él, que era Horacio Berbisky. Pero yo digo, independientemente o a pesar de ese tema,
Bergoglio había ocupado un lugar político muy interesante, con cierto grado de equilibrio entre las fuerzas en pugna, pero del cual no se podía dudar su fondo ideológico y su accionar en relación con esa postura ideológica. Bergoglio es jesuita y los jesuitas han tenido, por un lado, históricamente en el mundo, una postura de recorrer el planeta para llevar la palabra de Dios y convertir tanto en Asia, África como América, etcétera, etcétera. Pero también con eso han tenido siempre una característica relacionada con la austeridad, la cercanía con los pobres, el convivir con y defender a los más necesitados. Y esto, más allá de que alguno lo cumplía más o lo cumplía menos, yo creo que el cardenal Bergoglio llega al Vaticano, se pone el poncho de papa y lo que hace durante estos 12 años es una política distinta a los papas anteriores, especialmente al anterior, al anterior inmediato, el caso de Ratzinger. Porque hemos tenido... No, sí, te estoy escuchando. Hemos tenido papas que desde la jefatura de la Iglesia avalaron guerras, avalaron y bendijeron armas del fascismo, concretamente el fascismo italiano. Hemos tenido papas que cuando quisieron hacer algún tipo de reforma, extrañamente murieron al poco tiempo. Hemos tenido un papa anterior, el caso de Juan XXIII, que en sus encíclicas y su trabajo planteó una nueva postura de la Iglesia Católica frente al mundo, frente a los pobres y frente a la explotación, la guerra, la miseria, etc. También tuvimos un papa polaco que fue puesto prácticamente para profundizar las diferencias en la Guerra Fría en favor, favor del anticomunismo de Polonia y ya con vistas a un occidentalismo triunfante por sobre el bloque socialista en su momento. Ese mismo Papa, Juan Pablo II, recordamos que intervino para que la guerra de Malvinas se detenga, pero que se detenga justo en un momento en que el intento de recuperar no podía seguir o no pudo seguir por la vía diplomática. Pero también recordemos, en 1992, ese Papa desarrolló toda una postura ideológica de reivindicar la conquista de América con la espada y con la cruz, que era el punto de vista fundamental de la hispanofilia, diríamos, y que recibió la contestación de intelectuales y comunidades indígenas como nunca se había visto en relación con esa fecha. Entonces, cuando llega Bergoglio, tenemos un papa que habla en favor de la defensa del ambiente y de las leyes ambientales, porque sabe por dónde va la cosa, no solo porque la defensa del ambiente implica mejorar, prevenir o atesorar la vida en el planeta, sino que él planteaba quiénes son los que destruyen el ambiente y por qué, y quiénes son las grandes mayorías que sufren los problemas ambientales. Fue un papa que bregó permanentemente
en contra del hambre, pero no era una postura típica de la Iglesia. Porque uno dice, claro, el Papa, los papas hablan en contra del hambre, pero tienen el Vaticano lleno de oro. Sí, no le estamos pidiendo a ningún papa que venda el oro o que haga por el estilo, aunque no vendría mal, a lo mejor cambiar ese tipo de cosas. Pero él, cuando criticaba el hambre en el mundo, criticaba quiénes son los que lo sufren, los que lo producen, y defendía a quiénes son los que lo sufren. Habló de la paz muchísimas veces, habló de la paz en Gaza, habló de la paz en África, habló de la paz desde el momento en que debían parar las fábricas de armamentos. Lo decía todo con mucha sutileza, marcando el equilibrio, pero apuntando bien a dónde estaba el problema y dónde estaba el mal. Y en el caso nuestro, es una pena que no haya venido de Argentina, pero siempre mantuvo muchos lazos con argentinos. Nunca tantos argentinos viajaron a verlo y quizás tener una audiencia o charlar con él o simplemente verlo ahí en el Vaticano, como durante estos 12 años. Y mantuvo sus raíces, su contacto con los sectores populares, nada más que no eran solamente de Argentina. Y ese tema futbolístico, de estar siempre atento a su club, el club de sus amores, que era San Lorenzo, es San Lorenzo de Almagro. Bueno, a mí me parece que son todas cuestiones que marcaron un papado distinto. ¿Qué le faltó? Y bueno, todo lo que le pedimos que haga un papa dentro de su dogma y dentro de su pensamiento. No pedimos que cambie de pensamiento, de que cambie de dogma, pero colaboró inclusive en este tema de reconocer al distinto y aceptarlo, e inclusive defenderlo. A eso te iba a decir. Habló de la homosexualidad, es decir, en ese sentido ha sido un papa. Sí, una de las primeras cosas, es que eso depende de dónde lo mires o de quién lo lea. Bueno, están las eternas interpretaciones que uno puede hacer sobre las distintas miradas, ¿no? De los valores o del dogma católico. Pero, porque te iba a decir justamente eso, ¿no? En un momento, yo no sé si no fue cuando se hizo el encuentro de jóvenes, que fueron las primeras veces que vino, la primera vez que vino a Latinoamérica, al toque que asumió, si no fue por ahí, que era que hablábamos hoy del famoso hagan lío, que a mí eso ya me fue como una palmadita en la espalda, que diga eso. Pero hay una entrevista que le hace una chica trans y le dice, pero ¿y qué tenés para decir de los que utilizando la Biblia dicen que a nosotros nos tienen que dejar de lado? Porque yo soy creyente, yo soy cristiana, yo soy católica, dice, y no entraría ahí. Y el tipo dice, bueno, esos son los que hacen negocios con la religión, dice él. Que hacen política con la religión, ¿no? Y hace, viste ahí. Me parece que él también hace un propio, esto que decías vos de investir otra cosa, una propia revisión, y lo dice con mucha seguridad, y construye otra cosa, ¿no? Pero también pensaba como que Ratzinger quedó enseguida medio vetusto, ¿no? Como figura, y como era un poco también necesario una figura como la de Bergoglio, asumiendo, ¿no? Y que además era medio que caía de Maduro, en ese momento caía de Maduro que venía él. Bueno, ahora que también eso está buena preguntarse, ¿no? ¿Qué se puede esperar desde el...? Porque no hay figuras así obvias y tampoco se sabe, tampoco se entiende mucho o se espera que haya alguien menos progresista que el Papa Francisco, me parece, ¿no? Es un enigma, pero bueno, nosotros estamos ante un escenario mundial y nacional de retroceso terrible en los derechos. Entonces, cuando uno escucha a un papa que defiende esos derechos que en mi propio país están siendo atacados, vulnerados, anulados, desfinanciados, en el sentido de
del aporte estatal para determinados organismos, y cuando veo qué es lo que está pasando también en el mundo, este avance terrible del neofascismo, o sea, en lo económico el neoliberalismo en esta etapa se posesiona en los estados con un formato neofascista que es muy peligroso y un discurso de odio que es muy peligroso. Entonces, esto me dice a mí, estos tipos que nos están quitando derechos y que nos están atacando y odiando, a cualquiera, al que no piense como ellos, que se han puesto en la vereda de enfrente de los derechos y además han basureado al Papa desde Satanás hasta cualquier otra cosa. Bueno, ¿dónde me pongo yo? Y me pongo del lado del Papa, pero no por el Papa, sino por la defensa de los derechos que están haciendo retroceder o conculcando permanentemente. Y esto no es solo de la Argentina, esto pasa en muchos lugares del mundo donde ese discurso tiene que ser enfrentado, confrontado, debatido y en lo posible no solo resistido, sino hay que ganarle a esta postura de atacar derechos. Ahora, ¿qué harán los cardenales que elijan? Y no lo sé, es un enigma. O meten una cuña progresista, inclusive con algún papa que no sea del mundo tradicional de los papas, dijeron un argentino, capaz que ponen un africano y negro, supongo, o bien juegan al estilo Trump, al estilo Meloni, al estilo Milei, y ponen un papa de la vereda de enfrente al que se acaba de morir. Porque eso es política. Cuando vos decías al principio, Mariucha, el tema de la religión, en realidad el Vaticano ejerce política, es una república, nosotros tenemos relaciones con esa república, además es una figura política importante en el ámbito internacional. No, el catolicismo en el mundo quizás hoy no es la religión dominante, la principal. Los papas siempre han tratado de recuperar el camino perdido en manos del ateo, en manos del evangelio, en manos del evangélico, el avance del mundo musulmán, todo lo que quieran, pero sigue siendo un bastión político importante. Que lo tenga un cura progresista, que lo tenga un cura retrógrado, y uno prefiere que sea lo más progresista posible en un mundo que está caminando como un cangrejo, ¿no? Jorge, ahí quiero meter ahí de lo que estabas hablando de la pérdida de derechos, que coincido en todo lo que estás diciendo, y justo afuera estamos hablando con Raúl Carelo recién y decía esto también, lo uno con lo que vos decías de la cantidad de feligreses que tiene a nivel mundial en cuanto a demográficamente, ¿no? En un mundo que está border también ahí con respecto a la guerra, ¿no? Está border. La importancia de tener a alguien que no solamente habla de la paz en el sentido romántico de la palabra, sino que accione políticamente al respecto en cada uno de los países. Perder ese punto es una cuestión media compleja, ¿no? Sí, seguro. Es perder para hablarlo en términos futbolísticos, hemos perdido un capitán, un centrocampista que frenaba y que distribuía. Total. Ese era un gran número 5, diríamos, el caso de Francisco. Pero bueno, el mundo es así. Yo creo que se quedó con muchas cosas sin hacer y creo que hace quizás 2 o 3 años que ha perdido un poco de fuerza por problemas de salud. Esto también se lo tendría que plantear la Iglesia. Él asume a los 76 años, creo, 75, 76 años, y a los 75, 76 años
podrá tener mucha fibra, pero le queda poca cuerda como papa, que tiene que viajar, Claro. que tiene que ser intermediario, y que tiene que atender también la cuestión religiosa ahí en el Vaticano, Claro. porque la gente que va ahí también va por cuestión, por liturgia y cosas por el estilo. Tendrían que nombrarlos más jóvenes, Jorge, me parece. coincidimos ahí con lo que está diciendo. Estamos ahí con el próximo invitado acá por entrar y te agradecemos siempre la posibilidad de charlar. Quería unirlo con esto porque en aquel momento nos diste ahí en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una bofetada de realidad analítica que nos encantó. De hecho, siempre digo lo mismo, lo compartí muchas veces al audio y al video aquel porque sirvió para otros medios de comunicación también en aquel momento y hasta el día de hoy sirve también en algunas escuelas para análisis, ¿no? Y está buenísimo. Sí, 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 han pedido de diferentes lugares de Latinoamérica el video ese, así que tiene una vigencia Ah, muy interesante. bien. Sí, 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 sí. Así que te agradezco. Cuando quiera vamos juntos, vamos los tres a Guyana y damos una charla. Dale, te lo hablo yo que no hay nadie más Mateo que yo, ¿no? No, seguro. Mateo que yo no hay. Y en plural. Jorge, muchas gracias, como siempre, ¿eh? Un placer enorme como